Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Los pastores que condena a Dios por medio de las palabras de Jeremías son las autoridades que se aprovecharon de su poder para maltratar al pueblo. La solución a esta práctica del poder perverso vendrá de Dios cuando Él mismo asuma la conducción del rebaño. Nos disponemos a participar con alegría de la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, en el nombre del
aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición. Aquí, Señor, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar en este domingo, ya 16º del tiempo ordinario, preparamos nuestro corazón para que el Señor nos purifique, perdone nuestros pecados y nos ayude a hacer siempre este camino de santidad. Al iniciar nuestra misa le pedimos humildemente perdón. Ore por Yahoo, vereku, yande yara ore por Yahoo, vereku, yande yara ore por Yahoo, vereku, Jesucristo ore por Yahoo. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo. Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. ¡Ay! De los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal, oráculo del Señor. Por eso, así habla el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han ocupado de ellas. Yo, en cambio, voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las haré volver a sus praderas, donde serán fecundas y se multiplicarán. Yo suscitaré para ellas pastores que las apacentarán, y ya no temerán ni se espantarán, y no se echará de menos a ninguna, oráculo del Señor. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente, practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días, Judá estará a salvo e Israel habitará seguro, y se lo llamará con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, ahora en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo,
derribando el muro de enemistad que los separaba y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Y Él vino a proclamar la buena noticia de la paz. Paz para ustedes que estaban lejos, paz también para aquellos que estaban cerca, porque por medio de Cristo, todos, sin distinción, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor. Y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy entonces estamos leyendo este Evangelio tan lindo, tan interesante, desde el Evangelio de San Marcos. Estamos ya en el capítulo 6, del 30 al 34, un Jesús que reúne a sus discípulos que fueron a trabajar, que fueron a hacer una acción apostólica en medio del pueblo, en medio de la gente, y entonces vengan ustedes solos conmigo, ¿verdad?, a un lugar desierto. Interesante también. Todos estos son elementos, son palabras también que nos tienen que hacer reflexionar: el desierto, la soledad, el encontrarse, el estar solos, pero solos en el sentido también no de un silencio sepulcral, ya es ahí señalado, sino que de un silencio activo, un silencio que nos hace crecer y que nos hace comprometer, porque podemos compartir nuestra fe, podemos mirar la realidad. Es entonces una contemplación de la realidad, de lo que nosotros vamos viendo. Y el Señor nos llama a un descanso, es decir, el Señor nos llama para que estemos también a solas con Él, para que tengamos ese momento de estar juntos, que podamos entonces dialogar con el Señor. Estar a solas significa eso, estar entonces cara a cara, rostro, entonces frente a frente con el Señor. Justamente esa primera lectura que nos hablaba desde el profeta Jeremías en este 16º domingo del tiempo ordinario, nos hablaba de los pastores que dispersan al rebaño. Muchas veces porque no tenemos ese momento de soledad, de encuentro personal con el Señor. Y entonces nos queremos poner al frente del rebaño, pero como no estamos nunca a solas con el Señor, nosotros tampoco sabemos cómo manejar ese grupo. Entonces estamos mirando siempre nuestros propios intereses. Buscamos siempre lo nuestro. Cada cristiano tiene que ser pastor de su rebaño.
Cada cristiano en ese lugar, tú, yo, él, nosotros, vosotros, ellos, las personas, ¿verdad?, que encontramos aquí, los pronombres personales, estamos implicados a ser pastores. Papá, yo soy pastor verdaderamente en mi familia. Mamá, soy verdaderamente una pastora en mi familia. Hijo, también soy pastor en medio de mi grupo, de mis amigos, de mis hermanos, ¿entiendes? O sea, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad grande a quienes tenemos que guiar. Y aquí Jesús justamente nos vuelve a indicar eso. Y hoy la palabra de Dios se centra en esto. Y para eso necesitamos, como leitmotiv, idea central en este día es tener ese tiempo de encuentro con el Señor para poder guiar bien a su pueblo, a su rebaño, para que hagamos bien las cosas. El Señor por eso es que nos llama, por eso Él mismo nos dice, vengan conmigo. Y vamos a un lugar desierto. Sino que es porque el mismo Señor nos está llamando y nos está indicando para que podamos contemplar, saber, escuchar. Incluso podemos decir en este encuentro qué pudo haber. Y pudo haber un momento también incluso de evaluación, donde cada uno dijo su experiencia negativa, positiva, pero después desde ahí entonces el Señor que les orienta y les dice, bueno, esto es para que hagamos un camino que nos pueda hacer servir mejor a nuestros hermanos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos. Padre de bondad, escúchanos. Padre de bondad, escúchanos. Por nuestra Madre Iglesia, para que esté siempre dispuesta a abrazar a los que están alejados de Dios como ovejas sin pastor, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Por las comunidades que por escasez de vocaciones carecen de sacerdotes y, por lo tanto, de la celebración eucarística frecuente, oremos al Señor. Padre de misericordia, escúchanos. Por los responsables del bien común, para que en su labor sean solícitos para promover salud, educación y empleo para todos, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Por los que se dedican a la ganadería, para que a nadie le falte la justicia, retribución por la dedicación, labor, oremos al Señor. Padre de bondad, escúchanos. Por nosotros, para que imitando a Cristo, seamos compasivos con quienes se han distanciado de la fe, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía y saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más.
Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia, que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas, en efecto, de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria de la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra. Llenos están, llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa, con nuestro Obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y ahora nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de yara o besara. Reipe aba angay para puwi ore poria kubereko. Jesucristo, tu pañan de yara o besara. Reipe aba angay para puwi ore poria kubereko. Jesucristo, tu pañan de yara o besara. Reipe aba angay para puwi orembo pu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente
en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampara
aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En sus brazos me sostendrá. Él me levantará.
así es el Señor. Él me liberará, Él me liberará, Él me liberará. Así es el Señor. Él me liberará, Él me liberará, Él me liberará. Así es el Señor. Él me liberará, Él me liberará. En sus brazos me sostendrá. Él me liberará, Él me liberará, Él me liberará. En sus brazos me sostendrá. Así es el Señor. Así es el Señor. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Tú eres santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor. Rey de los cielos, Dios todopoderoso, ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios.
decimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya.
Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este día tan importante en que nos habla el Señor con su palabra. Estamos leyendo el libro de Jeremías, estamos en el capítulo 23 del 1 al 6. Leitmotiv, idea central que el Señor hoy nos transmite y quiere dejar reuniré a mis ovejas y les daré pastores. Reuniré a mis ovejas y les daré pastores. Hay de ustedes, pastores, que dispersan y extravían a las ovejas de mi rebaño. Por eso, así dice el Señor, Dios de los ejércitos, a los pastores que pastorean a mi pueblo. Ustedes dispersaron a mis ovejas, las expulsaron, no se ocuparon de ellas. Yo, en cambio, me ocupé de ustedes y castigaré sus malas acciones. Oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas en todos los países a donde los expulse. Las volveré a traer a sus pastos para que crezcan y se multipliquen. Y por ahí tega tu gokoala ñajendo mía lleva ella pa peñan de llano y cuame y yuma de hoñemo y yuma peñan de pope ya ya por mi janguaisha, ¿verdad? Yo, dice, yo mismo me voy a poner al frente. En primer lugar, esta lectura del profeta Jeremías, capítulo 23, que ustedes son pastores, ustedes están al frente de la comunidad. Sos un pastor, sos un papá, sos una mamá. Necesitamos entonces dirigir nuestra vida, tener las ideas claras de acuerdo a los valores y principios que el Señor nos enseña y nos da. Y así también en cualquiera de los lugares, en la iglesia, como sacerdote, vayan de dirigir la de parroquia, la de capilla, vayan de dirigir la de diócesis, vayan de dirigir la de trabajo, lleva unión en die, o peña, peña va a poja, peña de ya esa cara, de ya poponaja. Porque después al Señor también se enoja y dice, ustedes simplemente se han atribuido ese poder, anda pella popona y la pella popona. Vamos a pedir esa gracia al Señor, ser conscientes, abrir los ojos, descubrir lo que el Señor nos está pidiendo y en esa medida también responder a ese llamado que Dios quiere de nosotros, hacer bien las cosas. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.